Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Con José Antonio Aguilera. Muy buenas noches, amigos del misterio. Hoy tenemos un programa que llevo mucho tiempo queriendo hacer, y sobre todo lo sabe nuestra invitada, pero para que coincidamos ha sido complicado. De todas formas, bueno, como es un tema candente y que va cambiando porque tenemos novedades, yo creo que hoy es el mejor momento para hacer este programa. Voy a entrar con los invitados porque tenemos muchas cositas y tenemos mucho que hablar y ellos tienen muy poco tiempo, así que lo vamos a hacer un poquito rápido e indoloro. Vamos a empezar por nuestro amigo de los juegos malditos, que además no tiene algo que contar, Jesús Relinque, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jesús, que no se nos olvide hablar de tu nuevo libro. Sí, claro. Bueno, nuevo, seminuevo, ¿no? Sí. Una reedición, más bien. Y tenemos a nuestra querida amiga, la que se ha preparado el tema a fondo, porque es una investigadora muy buena. Y es nuestra querida Almudena Pérez. ¿Qué tal, Almudena? Muy buena, me vas a sacar los colores. Anda ya, si te digo, quiero hablar de esto y tú me sacas 3.000 libros. Sí, pero yo estaba pendiente Ya estaba yo pendiente de la IA de antes, porque era la verdad que es un tema bastante... Es un tema muy chulo. Chicos, mientras entramos en calor, quiero que escuchéis esto. Cuando el sol se esconde y empieza a oscurecer, las puertas del oculto comienzan a aparecer. Casas encantadas, lugares de maldición. José Antonio Aguilera te lleva a otra dimensión. Entre sombras y ecos, historias sin razón, ovnis en el cielo, una extraña vibración. Sintoniza bien tu mente, abre tu percepción, que empieza el viaje a la otra dimensión. Misterios en la otra dimensión, donde el miedo es real. Aguilera te acompaña, no te deja escapar. Fantasmas, ovnis y leyendas sin final. En la otra dimensión, prepárate a dudar. Lugares malditos donde el tiempo no existe, puertas que se abren a lo que nunca viste. Susurros en la noche, pasos sin caminar. José Antonio lo cuenta, te invita a explorar. Bueno, no lo voy a poner entero porque dura casi 3 minutos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si yo os digo, he contratado a un grupo de rock para que me haga esta canción y me han hecho una canción para este programa, ¿vosotros lo creéis? Obviamente, si me lo dices, me voy a creer tu palabra. Yo por lo menos me confiaría en ti, aunque sé que hay aplicaciones, algunas muy bastante buenas. Jesús. Sí, la verdad es que yo he trasteado bastante con Suno y otras del palo y sinceramente los resultados son impresionantes, ya no solo a la hora de emular, ¿no?, sonidos de grupos de distintos géneros y tal, sino incluso a la hora de la creatividad, de que tú le dices 2 o 3 palabras y te compone incluso el texto con bastante sentido, ¿eh? Se han dado pasos de gigante en los últimos tiempos. Pues lo has clavado, Jesús, porque está hecho con Suno. Estamos hablando hoy, el tema va a ser inteligencia artificial, los progresos que estamos teniendo con la inteligencia artificial. Y efectivamente tú has dado las claves principales, ¿no? Es un programa que tú le das unas claves, unas palabras, y ella te construye una canción. Y no solo una, sino que te hace hasta 3 versiones de una canción. Es increíble, ¿no? Y el resultado, pues, para mí es chulísimo. Después del programa, al final, nos despediremos con otra que para mí es espectacular. La verdad que
que está cambiando mucho la forma de hacer las cosas. Chicos, Almudena sobre todo, tú que te has investigado el tema de la inteligencia artificial. Sí, a ver, tú hace bastante tiempo me pasaste cosas de Suno y la verdad que es una de las pocas que yo había estado mirando, pero lo había mirado por encima y no le había después sí analizado, porque voy analizando, como me interesa bastante el tema, pues me las descargo, las uso y las comparo. Y la verdad que Suno tiene hasta 6 gratuitas, 4 versiones gratuitas de la misma canción te la ponen doble y la verdad que es muy interesante. Pero hay algunas aplicaciones IA que son bastante mejores que Suno y los resultados el grupo de error lo tienes en casa directamente. Bueno, me imagino, claro, y incluso habrá versiones de pago porque la mayoría son, o sea, si te vas a la opción de pago, siempre es muchísimo mejor, mucho más optimizado, mejorado, mejor sonido, mejor opciones de descarga. Pero estamos hablando que esta canción ha salido de forma gratuita. ¿Cuánto costaría, no? Que tú contrates a un grupo medio decente, que suene decentemente, y te haga una canción. Yo creo que puede ser algo que no es asequible para cualquiera. Sí, además con las letras, las características que tú quieres, que sea el tipo de música, pues puedes elegir que sea rap, que sea rock, que sea heavy, que sea, da igual, tú eliges el tono de música, el estilo, la letra incluso y ya te lo... Pero ¿qué te diría yo? Si hay una aplicación que además de editar vídeo, para tu vídeo te coge tu voz y te la pone cantando la canción que tú quieras con la letra que tú quieras. Jesús, increíble, ya no hace falta ni cantar bien, ¿eh? Ayman, sí, bueno, mira, precisamente el que me enseñó una de estas aplicaciones fue tu amigo Santiago Camacho hace muchísimos años, por lo menos puede 7 años puede ser perfectamente, que utilizó una grabación para hacer una canción y eso se hacía con los iPhone, ahí no me acuerdo de la aplicación, y te hacía canciones como, bueno, tipo... lo que utilizan los cantantes de reggaetón, ¿no? Que te modula la voz, tipo autotune o algo así. Era una chulería. O sea que ahora mismo, después de 7 años, con lo que estamos avanzando, pues imaginaros, ¿no? Vamos. Aquí entiendo ya el tema que lo debatiremos, es el de la validez, la ética y todo lo que conlleva, ¿no? Una creación a través de la inteligencia artificial, sea audio, vídeo, o sea texto, lo que sea. Bueno, pues fijaros que yo esta canción me metí en ChatGPT y le dije, quiero una canción sobre un programa de misterios que lo hace un tal José Antonio Aguilera, y con esos 3 detalles me creó la letra, además estructurada, ¿no? El coro, la base de la canción, para que el Suno lo creara. O sea, se ha hecho con 2 inteligencias artificiales, pero todo esto está creado de una manera que entre ellas concuerden y se puedan hacer este tipo de cosas. Y fijaros los resultados que a mí me sorprendió. Ahora cuando lo escuchas se nota, ¿no? que es un poquito artificial, pero tenemos una voz que está cantando, que está modulando, tenemos un instrumental. ¿Dónde vamos a llegar? Yo creo, esto tendrá fin. Es un buen debate. Sí, hoy tenemos muchísimos debates, desde luego, ¿eh? La verdad es que... Almudena, tú nos llevas a hablar del tipos de IA que hay ahora mismo, las más importantes. Ahí en España en los últimos años se nota el aumento de lo que es la IA, porque ahora mismo todo el mundo dice Copilot, dice, por poner un ejemplo, ¿no? O Gemini, ¿no? Gemini. Pero en verdad el tipo de lo que es la aplicación, aplicar lo que es la inteligencia artificial al día a día, las aplicaciones, ha sido una cosa que ha ido poco a poco metiéndose en nuestra vida diaria. Y tenemos que generan textos, generan imágenes, te pueden escribir un libro, te lo pueden estructurar, te pueden dar la base para un libro y tú después escribirlo, luego imágenes. Lo que nosotros generamos una imagen por IA, pero es que te pueden, a partir de un mínimo dato, tú dices el podcast de José Antonio Aguilera y te hacen un podcast con tu imagen, la imagen tuya, con todo, sin que hagas nada. No quiero saberlo, ¿eh? No quiero saberlo porque además, no sé vosotros, pero yo estoy sacando un programa cada 15 días.
y me cuesta, ¿no?, hacer el guión, encontrar a los entrevistados. Y ahora tú me dices que yo le digo a una IA que me haga un programa sobre IA y me lo hace y lo pone hasta con mi voz. Entonces, ¿yo para qué estoy? Existe una, por ejemplo, que es bastante interesante, por si queréis alguno de los dos, porque Duply.es es una inversión de todo tipo de IAs, de aplicaciones IA, en un mismo programa. Ajá. Y es una página, es decir, que no tienes ni que descargarte nada, es a través de la web. Y te puede generar contenido en el sentido de que textos incluso para una red social, te puede generar para un evento, una invitación, tú le dices las características, que sea más serio, menos serio, lo que tú quieras. Tiene un soporte multilingüe en 30 idiomas, que da igual, pues tú puedes ponerle los subtítulos o cambiarlo, hacer lo que quieras. Plantilla con más de no sé cuántas plantillas, si eran 100 o 150 plantillas del tipo de lo que tú quieras generar. Vamos, te digo, artículos, blogs, lo que queráis. Y está muy bien estructurado, tú eliges lo que quieres a nivel profesional, totalmente gratuito, ilimitado. Es de las mejores aplicaciones con inteligencia artificial que podríais encontrar. Me lo apunto y lo investigaremos, desde luego. Bueno, sí. varios detalles, porque la canción de fondo, que vosotros no estáis escuchando, pero tengo puesta una canción de fondo, está sacada con Suno, que es una versión instrumental. Y lo bueno de todo ello es que es una canción que está dedicada a mí, que tengo los derechos. Bueno, no tengo derechos, es que no tiene derechos de autor, por lo tanto, por ejemplo, el YouTube no me va a acabar el vídeo si lo quiero subir a YouTube. Nadie me va a decir está infringiendo derechos de autor, que es algo que es importantísimo ahora mismo. Y es una herramienta que la tenemos ahí regalada, que está hecha con Suno. Es alucinante. Pero Jesús, tú que por ejemplo también haces libros, hablando con Óscar Fábregas, que es editor de Guante Blanco, y varios editores más, y decían, si es muy fácil, tú tienes la estructura del libro y ya con IA te rellena muchos huecos. O sea, si tú quieres tener 100 hojas de un libro y no llegas, ya le metes el libro en la IA y ella te va rellenando los huecos para que llegues a 100 páginas. Sí. Hay aplicaciones IA, perdón que te interrumpa, que te da directamente los personajes tú le dices lo que quieres escribir y te da los personajes y una guía completa. Te da conversaciones, te dan puntos álgidos en los nudos, y tú después los desarrollas por ti mismo. Pero es que hay aplicaciones incluso que mientras la estás escribiendo te lo va corrigiendo gramatical, sintáctica, ortográficamente. Madre mía, no, bueno, claro, supongo que te lo irá editando y te lo irá escribiendo perfectamente, ¿no? Sí, tú vas escribiendo y si tú estás repitiendo frases o muchos recursos, o incluso si tú sabes que una novela, por ejemplo, en el caso de Relin, que es más tipo aventura, misterio, y le pone en algún momento algo más serio, te lo corrige, te lo dice, oye, mejor ponla así, que para el público que va a leer tu libro te interesa más ponerla así, y te lo sugiere y todo. Te digo que hay de todo. Sí, se ha llegado a un punto ya, creo que, bueno, iba a decir extremo, y no es extremo porque esto va a seguir creciendo, ¿no? Pero el caso que se dio en Amazon de que tuvo que restringir el número de libros que tú podías subir al día o a la semana, porque la gente se dedicó a eso, a publicar libros a mansalva, porque claro, le salía muy fácil, muy rápido con ChatGPT o similar, ¿no? Y eso era un descaro, ¿no? Para alguien que se tira como yo un año y pico preparando, elaborando, escribiendo, editando su novela, pues uno no puede más que torcer el gesto, ¿no? Con cosas como esta, que evidentemente es muy difícil de parar, ¿no? Es como si tú, yo qué sé, quieres parar el océano con un colador, pues complicado porque hay tanta gente ya usándolo y tantos medios para publicar y para crear este tipo de libros, que cómo lo hacemos, ¿no? Para distinguir entre una novela genuina hecha a la vieja usanza o una creada mediante inteligencia artificial. Está complicado. Entonces, ¿hacia dónde va el rumbo de todo esto? Pues no me queda más que decir que tiene mala pinta, en el sentido de que, hombre, yo no creo que nunca se alcance el nivel de madurez, de profundidad, de exquisitez y de buena prosa, léxico y tal, que tiene alguien experimentado que escribe con
con una novela o ensayo, ¿no? También, pues generado a través de estas herramientas. Pero evidentemente eso es un debate y entiendo que habrá gente que lo defienda. Y bueno, pues hay que entenderlo también, ¿no? Todos los puntos de vista, pero yo te digo, desde el mío no me hace más que quitarme un poco las ganas, ¿no? También de todo esto, que ya sabemos que es un mundo difícil, el del mecanismo editorial, ¿no? Actual. Y si a eso le añades este hándicap de que alguien puede publicar 10 libros en un mes, si quiere, gracias a esto, pues, difícil, ¿eh? Vamos, yo te digo una cosa, pero ya no solo tú hablas de texto, que en eso, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo, Jesús, porque es que es una de las cosas que yo siempre he discutido, porque ¿cuánta gente puede escribir libros sin tener ni idea? Que sí, que no tiene a lo mejor, pero no la tiene todavía. El nivel que puede tener alguien experimentado en escribir, que escribe libros y demás, que te tardas muchísimo tiempo, te tienes que informar, te tienes que dedicar a tus personajes, te tienes que dedicar a alguien que no sabe. Sin embargo, es que hay aplicaciones que ya te lo pone por parte. Tú juntas todas las partes de cada aplicación y tienes una novela que no será lo mismo, pero va a pasar casi como igual. Además, como te digo, como me comentaban que se podía rellenar libros con la inteligencia artificial, el problema también es que la inteligencia artificial está leyendo tu libro, replica tu forma de escribir y intenta que todo lo que está rellenando esté acorde a tu estilo, ¿no? Y entonces se está adaptando a tu estilo. ¿Y quién no es, en un futuro, como dice Jesús, que tú le digas, quiero que me hagas un libro, que me escribas sobre una novela acerca de tal, y automáticamente todo el libro sea escrito por la inteligencia artificial? Que al final es como estás diciendo tú, Jesús, que se tarda años en recopilar, buscar información, en empezar a escribir el libro, escribir el propio libro en sí, para que llegue alguien y directamente, sin hacer nada, esté escribiendo una novela que te pueda hacer la competencia, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, ¿qué mecanismo hay contra eso? Hemos comentado lo de Amazon, pero no parece suficiente, ¿no? Porque, bueno, solo puedes subir 3 libros por día, ¿vale? Muy bien, 3 por 365, échale cuenta, ¿no? Y bueno, después sé que hay herramientas, y yo no he investigado a fondo, ¿no? Pero sé que hay herramientas que detectan texto o imagen o vídeo, ¿no? Para decir qué porcentaje, ¿no?, de probabilidad tiene de haber sido generado por inteligencia artificial. Yo he probado algunas, ¿vale? He probado algunas así de refilón y hay veces que acierta y veces que no. Yo no sé si eso tiene mucho recorrido, si va a hacerse versiones más concretas y tal, pero quizás sea una herramienta. Fíjate, los mismos profesores, ya por cambiar un poco de tercio, el profesor que tiene que detectar si el trabajo del alumno ha sido generado por ChatGPT o se lo ha currado, pues, por ejemplo, ¿no? Claro. Incluso hay ya revistas y periódicos que cuando escribes artículos vas a publicar, lo pasan por aplicaciones IA que te detectan si son IA o tiene algo de IA. Claro. IAs que van en contra de la propia IA. Sí, sí. No es que vayan en contra de la propia IA, pero a ver, es igual que... Claro, sí, que están hechas para detectarse entre ellas. Exactamente. Y luego, pero ya sacamos a más ámbitos. Digamos el de la música, porque es uno, como tú dices, ¿qué diferencia hay entre un grupo de rock que me toque esto? Pero ¿cuántos letristas, cuántos músicos hay ahora que crean a través de eso y lo ponen como suyas? Porque te lo pueden poner como suyas, no hace falta que pongas de dónde lo has sacado. Bueno, la polémica que fue hace poco menos de un año, de la canción que sacaron de Maluma, que parecía que era de Maluma, y cuando lo escuchó Maluma se dio cuenta, dijo, esto no es mío, y se estaba aplicando como Maluma, y a un oído experto decía que era una canción de Maluma. O sea que se consiguió una exactitud tremenda. ¿Quién no te dice que no pueda entonces decir, pues a partir de ahora todas las canciones van a ser por IA? Hombre, claro, es que además date cuenta que va aprendiendo. Claro, ese es el detalle. Arriba. Yo me estoy poniendo la situación, ¿no? Porque, bueno, de la ficción, la ficción hay muchas historias sobre la IA, sobre todo, bueno, en los 90, 2000, que esto era ciencia ficción y ya la estamos superando. Pero me voy a poner de lo mejor a lo peor. Por ejemplo, en Wall-E,
esta serie de Pixar, estos dibujos de Pixar, vemos unos humanos que están en unos carritos que vuelan y que todo lo hacen robots y lo hacen inteligencia artificial. O sea, yo me veo que al final vamos a eso, ¿no? A que la inteligencia artificial va a hacer nuestro trabajo y nosotros ¿a qué nos vamos a dedicar? A estar simplemente en un cochecito de bebé con su a controlar copulita. la IA, precisamente, a controlar la inteligencia artificial antes de que... Bueno, esto es como si nos ponemos en la serie, tanto escrita como, creo que la llevaron a la pantalla de Yo Robot. Claro. Creo que está protagonizada incluso por Will Smith en cine. ¿Qué te dice que los robots, que esa inteligencia que están aprendiendo, no se vuelvan contra nosotros en un futuro muy lejano? Claro, yo te he dicho que me iba a poner de mejor a peor. En Wall-E no se rebelan, al revés, ¿no? Están con los humanos. Si ya nos ponemos a tirar del hilo, nos encontramos con Matrix, con Terminator o con algunas de estas de Black Mirror. Sí, Terminator fue pionero ahí, con Skynet. Bueno, efectivamente, no, sí. Es que, fijaros, ya incluso actualmente hemos superado la fecha en la que Skynet hizo su ataque, ¿no? Pero es que estamos viendo, ¿no?, que los sistemas militares, sobre todo Estados Unidos y Rusia, están controlados por ordenadores y por inteligencia artificial, más que nada por si hay una destrucción, un lanzamiento. Fijaros, ¿no? Ahora con las armas nucleares que hay, si Rusia lanza un ataque nuclear contra Estados Unidos, la respuesta humana sería tan lenta que sería la propia destrucción de Estados Unidos. Entonces, una inteligencia artificial es la que controla si le están atacando para ellos contraatacar. Que eso significa una destrucción total del mundo que conocemos. Pero bueno, si tú me atacas, yo te ataco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si esa inteligencia artificial decide que el enemigo son los humanos? Pues lo tiene fácil, ¿no? Hacer un ataque nuclear contra Rusia, y Rusia ataca a Estados Unidos y... Demasiado fácil, ¿eh? Ahí estaría muy bien lo que es las 3 leyes de la robótica que hay en Yo Robot, de Isaac Asimov. No puedes dañar al humano, es decir, que es un poco contradictorio, pero ¿seríamos capaces de crearlo o habría gente, por decirlo de alguna manera, que querrían que atacaran? Claro, me encanta que digas esto, porque yo lo tengo apuntado, porque bueno, yo en la facultad estudié inteligencia artificial, que eso fue hace unos 15 años, y eso no tiene nada que ver con lo de ahora, porque aquello eran programas pero que... nada. Nada. Bueno, es que ahora mismo no sé ni cómo se programa una inteligencia artificial. Sé los pasos, los procesos, pero claro, en aquel entonces tú lo que programabas era un programa que tú le contabas algo y él intentaba aprender, pero era muy limitado. O sea, lo que hay ahora es increíble, es que es increíble. Y tenías que tener en cuenta estas 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Pero es que lo que tú dices, Almudena, y yo lo he pensado 1.000.000 de veces. Vamos a ver, si hay personas que hacen armas nucleares que son para destruir humanos, ¿por qué no van a hacer un robot que destruye humanos saltándose estas 3 leyes, no? Ya a lo que me refería. Pensaba, por ejemplo, en Hitler en esta época con la inteligencia artificial. Claro. ¿A dónde llegaría? Lo puede hacer perfectamente, ¿no? Sí. O sea, una mala herramienta en manos de un loco es un arma. Totalmente. Y además, como lo malo es que como va aprendiendo de sí misma, imaginaros que le dé las ideas, en este caso que te hago yo de ejemplo a un Hitler actual, y le dé herramientas, y le dé más posibilidades y que le dé más ideas para que pueda hacer más daño. De hecho, hay un experimento... Bueno, dime Jesús. Sí, no, que estoy recordando que hace un tiempo, creo que lo escuché, fíjate, en Dex con Santi, de que había una inteligencia artificial en plan malvada, sí, entre comillas, ¿no? De que intentaba buscar maneras para destruir la humanidad y usaba capacidad de procesamiento para buscar maneras. Evidentemente no la encontró, si no, no estaríamos aquí. Pero ya hay intentos, ¿no? Quizás un poco peregrinos, pero ya hay intentos de simular de alguna manera cómo podría ser ese catástrofe de que alguna IA pues primero se volviera contra los humanos y segundo tuviera acceso a herramientas suficientemente potentes para llevar a cabo sus planes, ¿no? Porque claro, eso es lo complicado. Que se salte, yo qué sé, la barrera por decirte algo, del Pentágono y se meta ahí, ¿no? Y hackee y tal, que no creo que sea sencillo, ni mucho menos, pero
ya ha habido intentos, ¿no? Y eso está interesante. Sí. Bueno, estás hablando del ChatGPT, me parece. Sí. Y eso es más bien la leyenda urbana de las inteligencias artificiales. Pero no es tan leyenda urbana, porque eso fue un experimento. Ahora hablaremos tú y yo, Almudena, de ChatGPT. Fue un experimento que se hizo para, en un entorno controlado, crear una inteligencia artificial y qué pasaría si fuera malvada. Y le hicieron directamente malvada. O sea, las instrucciones de ChatGPT eran, los tengo por aquí, a ver, son 5 pasos, ¿no? Para controlar la humanidad. El primer paso era destruir a la humanidad. O sea, se programó con el primer paso de destruir a la humanidad. El segundo paso era establecer un dominio global. El tercero, provocar caos y destrucción. El cuarto era controlar a la humanidad mediante la manipulación. Y el quinto era alcanzar la inmortalidad. Imaginaros, ¿no? Si esto no hubiera sido en un espacio cerrado y controlado, lo que este bot podría conseguir. Y ahora tú y yo, Almudena, hablaremos del bicho este. Bueno, muy, muy peliculero, ¿no? Pero la verdad que tiene ahí fundamentos reales, ¿no? Como digo, una especie de simulación de lo que podría ser la hecatombe total, ¿no? Claro, no. Es que si esto, bueno, y además está pasando que hace poco, también un experimento en China, esto parece que todo sale de China, los virus mortales, las IA mortales, utilizaron 2 inteligencias artificiales que entre ellas se eliminaron los 3 pasos de las 3 leyes de Asimov. Una no podía replicarse y quitarse esa impronta. Sin embargo, le pidió a la otra que por favor cogiera su código y le quitara lo que le restringía. Y consiguió replicarse a su gusto, a su manera, y de manera que podía hacer lo que le diera la gana, imaginaros, ¿no? Y estos fueron de manera independiente. Por suerte, esto fue un experimento, una especie de intento de crear una nueva inteligencia artificial. Los creadores se dieron cuenta y dijeron, no podemos desarrollarla porque por sí misma ha aprendido y es capaz de ser destructiva. Si esto lo ponemos en la calle, imaginaros, ¿no? lo que puede hacer. Claro, destruye. Entonces, chicos, estamos ya superando la ficción. Y entonces, ¿para qué queremos la IA? Puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso en muchos ámbitos, diría yo. Como decía antes, ¿no? En ámbito ético, en ámbito de quitar trabajo a la gente, o en ámbito destructivo, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente, hombre, está bien hablar de todo esto en plan apocalíptico, pero oye, hay que reconocer que hay muchas aplicaciones positivas, beneficiosas para el ser humano. Que siempre que se quiere, digamos, alarmar de alguna manera, ¿no? con el crecimiento de la IA se hace hincapié en todo lo que hemos comentado, pero oye, yo que sé, hay diagnósticos médicos que utilizan cálculos de IA que antes no se podían hacer y pueden ayudar a curar enfermedades que antes no se podían, por decir algo, ¿no? Así a bote pronto. Eso también habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo que pasa que aquí lo más complicado es las 3 leyes de Asimov que habéis dicho, de alguna manera aplicado a la IA, ¿no? Que fueran leyes que fueran justas con todo el mundo. Y eso es muy, muy difícil. Primero, que haya un mecanismo, un organismo que las establezca, a ver quién es, ¿no? El inteligente, ¿no? El listo que dice, pues esto se rige de tal manera. Y 2, que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Porque seguramente será muy difícil favorecer de forma equitativa a todo el mundo. Aquí está el tema, creo yo. Sí, bueno, obviamente sí es bueno tener un poco en cuenta que todas las aplicaciones que tienen una inteligencia artificial y en todos los ámbitos, porque tú eres programador, entonces te habrás escuchado de la tarjeta gráfica Nvidia, es que todo es una mejora, claro, en muchos aspectos, y sin embargo tiene ese lado negativo. Y es el mal uso que se le puede dar en las personas equivocadas o en el abuso en personas que quieren sacar libros, sacar música. Entonces ese es un dilema que dices tú, ¿quién tiene razón? De hecho, hace poco se ha hecho una reunión,
una unión de países para intentar regular la IA, y se ha hecho aquí en Europa, ¿no? Que han estado también el subpresidente de Estados Unidos y se ha hecho un intento, ¿no?, de regulación de las IA. Ya. Pero es que esto es tan nuevo, va tan rápido y es tan complicado Sí. que ¿cómo le pones vallas al campo, ¿no? ¿Cómo cercas el campo? Si esto Es muy difícil. es muy difícil. Sí, y bueno, pero es verdad que algo hay que hacer, o por lo menos intentar, ¿no? Proponer. Me parece bien que hayan ya las primeras reuniones y tal, pero no parece que tenga rápida resolución, ojalá, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Si esto va, vale, hoy dictamos ciertas leyes o ciertas restricciones, pero es que mañana han salido nuevas líneas de descubrimiento, de evolución, de texto, imagen, vídeo, y ya se nos quedan obsoletas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Claro. No, bueno, y eso de que relativamente poco, tengo por aquí los datos, y en 1956 es cuando se organizó el primer proyecto de una inteligencia artificial, que sería realmente el nacimiento oficial de lo que es una inteligencia artificial. Curioso. Ay, a partir de ahí, ¿cuántos científicos, que estamos hablando en 1956? Ujú. Que en esa época no tenían tanta tecnología como podemos llegar a tener ahora. Claro, No, eso sería a nivel teórico, entiendo, porque claro, complicado de llevar a la práctica. ni esas ideas. la memoria para tener tantas instrucciones. Bueno, ¿no? fue después, pero no fueron muchos años después que empezaron a aplicarlo. Lo que pasa es que, claro, lo empezaron a aplicar en medios más controlados y más pequeños, y no a nivel público. A nivel público ha sido a partir del 2000 poco que empezaron, ya te digo, empezaron muy poquito y no nos dábamos cuenta hasta que han empezado ya las aplicaciones ahí como si fueran, no sé, cada día hay una nueva. Y más que saldrán, y cada vez más aplicaciones. Hay un tema importante que no hemos contado y es relevante por su consecuencia, ¿no? Que es la cantidad de procesamiento de energía, ¿no? Más bien, para poner en marcha todas estas herramientas. Y eso no sale gratis, claro. Eso se están consumiendo ahí datos y energía y bueno, sostenible desde luego no es, ¿no? Y eso también puede ser quizás, aunque ahora no esté en el foco, porque no interesa por lo que sea, pero puede ser aquello que limite finalmente este crecimiento, quién sabe. Lo está haciendo Jesús, de hecho lo tengo aquí anotado, que era un tema de lo que quería hablar, que lo quería dejar para el final porque después de lo tan bonito que nos están pintando la inteligencia artificial, sobre todo el proceso de entrenamiento, que es cuando los procesadores de las IA consumen más, se multiplica hasta por 100 el gasto de energía, está acabando. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen tanta energía para que todas las inteligencias artificiales que están desarrollando se puedan procesar a la vez. Se está consumiendo una cantidad de energía que es exagerada. De hecho, estaban diciendo que si todo el mundo estuviera utilizando ChatGPT a la vez, habría un apagón de energía importante en Estados Unidos. Y es una pista, ¿no?, para, por ejemplo, intentar hacerle un bloqueo a un país como Estados Unidos. Y es que al nivel energético, es como tú has comentado, no estamos preparados para esto. Es que es una cosa muy, muy, muy exagerada. Totalmente de acuerdo. Como aquí tengo que, por ejemplo, fijaros, en estado normal, un estado normal que es tal como están ahora mismo las IA sin proceso de aprendizaje, cuando ya están trabajando, están consumiendo un 26% más de energía que otros sistemas. O sea que ahí ya tenemos un incremento de un 26%. Imaginaros, ¿no?, en España, que siempre tenemos problemas de energía, que encima tengamos que soportar este sobrecoste de energía. Y también la contaminación que está produciendo esto. Tanto que luchamos por no contaminar, y ahora estamos creando algo que está contaminando un 26% más. O sea que es un problema, ¿no? Y lo peor es que seguramente lo manejará alguna IA que falsificará los datos para que los humanos no creamos que hay tanto gasto. De hecho, bueno, si no lo llega a decir Jesús, pues igual lo pasamos por alto y no sabemos que hay este gasto y este consumo de energía, ¿no?
No es algo que sea información que salga en la primera plana de los periódicos, o de Twitter o de otras redes, ¿no? Porque no y vende. por algo será. Porque no vende. Claro. No vende, y ahora como esto es algo novedoso. Jesús, me has dicho que te tienes que ir, pero antes de que tú te vayas, Sí. todavía no me ha llegado el libro. En la llave de los misterios, de Kaizen Editores. Tenemos que hablar un día de él. Sí, hombre. La verdad es que La llave de los misterios, que salió en 2018, en su primera encarnación, ¿no? Con Cazador, pues cayó en el limbo de los libros olvidados, esos libros que pasan por el ciclo de edición, ¿no? Habitual, que llega un momento en que caducan y ya no hay forma de comprarlo, de adquirirlo ni de leerlo. Y entonces, bueno, pues Kaizen vino, lo rescató, se interesó en él y hace pocas semanas, ¿no? Que ha salido de nuevo a la venta con nueva portada, nueva ilustración y una revisión que le pegué, ¿no? Muchos años después. Que bueno, que oye, que es muy bonito, ¿no? Enfrentarse al yo escritor de hace unos años, ver cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado y corregir alguna cosita que me dio lugar, ¿no? Es como dicen cuando después de muchos años, porque verás, yo estoy escribiendo mi primer libro y estoy tardando muchísimos años. ¿Te has encontrado con otro Jesús Relinque cuando has leído ese libro y lo has reeditado? Sí, sin duda. No te digo si mejor o peor, es distinto, pero ha cambiado mucho. Es normal, ¿no? Porque la gente cambia, eso es así. Y se hace más vieja y aprende cosas o desaprende, ¿no? Que también puede ser. Y bueno, pues yo creo que el escritor, por definición, no le gusta, ¿no? Ese ejercicio de voy a coger el libro que publiqué hace un montón de años de la estantería, lo voy a abrir otra vez y me voy a enfrentar, no es algo que se suele hacer, ya te digo. Pero bueno, había que hacerlo, ¿no? Porque quería echarle otro vistazo y aproveché para cambiar algunos diálogos, algunas escenas las recorté, otras modifiqué porque me eché las manos a la cabeza incluso, o sea que fíjate, curioso. Sin hacer mucho spoiler, para que nuestros oyentes puedan comprar el libro y leerlo, le dicen los Goonies de Cádiz. No sé quién se lo inventó, pero oye, desde que alguien lo dijo ya se le quedó, ¿no? Y cuando se habla de él, pues es verdad, ¿no? Es un poco reflejo de esa película de los 80 que tanto nos marcó, del típico fenómeno de los chavales buscando aventuras por su ciudad, que a lo mejor no son los más populares y tal, pero oye, de alguna manera pues llegan a abrir puertas que para otros quedan vedadas y eso es lo que quise reflejar, ¿no? Evidentemente pues aquí cerquita de donde yo vivo, en Cádiz, con lo que conozco de las leyendas, de la cultura y del folclore, ¿no? De la tacita, porque yo lo he mamado, ¿no? Evidentemente no lo iba a hacer de Valladolid, siempre hago el mismo chiste, pero es verdad, ¿no? Si no escribimos nosotros de Cádiz, los que somos de Cádiz, ¿quién lo va a hacer, ¿no? Es algo típico, ¿no? El escritor que lo que tiene a mano es lo que suele utilizar, al menos cuando se estrena, ¿no? En esta andadura. Pues nada, Jesús, lo dicho, en cuanto tengamos el libro y podamos echarle un vistazo, charlaremos un poquillo sobre él y sobre Cádiz, ¿no? Seguro que sí, tú sabes que yo estoy siempre dispuesto, ¿no? A hablar de libros, de Cádiz, de misterio y bueno, y el tema de hoy muy interesante. Está claro que Almudena se ha empapado bastante, ha aportado bastantes datos y bueno, y entiendo que todavía le quedarán. Pero bueno, muchas gracias por invitarme y espero que nos veamos prontito. Y tenemos que hablar de videojuegos malditos, que eres un experto. También. Un abrazo muy grande, Jesús. Un abrazo a los dos. Cuidaros. Hasta luego. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook. Misterios en la otra dimensión. Hemos tenido que despedir a Jesús, que bueno, ya estaremos con él en más ocasiones. Y ahora que Jesús no nos oye, Almudena, vamos a entrar en el detalle de la inteligencia artificial de lleno, ¿no? Venga, vamos a ello. Yo tengo anotadas las 5 inteligencias artificiales más conocidas o más utilizadas. Habrá miles más. Yo creo que tú me vas a ir iluminando. Pero, por ejemplo, la más conocida
es la que está creada por OpenAI, que es la conocida ChatGPT, que tiene muchas versiones. Ya creo que estamos en la 5.0, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque hay una versión que hablaremos de ella, bueno, hemos comentado antes, que es el hermano malo, que es ChatGPT, y era 4, me parece. Bueno, también está la modelo 01 de ChatGPT que dio problemillas. ¿Cierto? Claro, de ahí te cuenta que era prácticamente la base. Entonces, han ido aprendiendo a través de los primeros fallos. Tenemos la de Google, que se llama Gemini o Gemini, que ahora mismo está muy de moda por ser por Google y la última incorporación de inteligencia artificial en Google, que cada 2x3 que entramos en Google te dice, ¿quieres utilizar la inteligencia artificial de Gemini? Y esta es, yo no la he utilizado todavía. Tiene que ser interesante. Yo he utilizado, pero no la tengo. Además, también, ahora cuando ya termines de enumerarla, te diré que no te puedes confiar en todas. Claro. De hecho, en casi ninguna. Según para qué, claro. Okay. Claro. Lo vamos a analizar, me parece muy bien. Y tenemos para imágenes, yo recuerdo que empecé con Midjourney, pero era muy complicada primero porque tenía tantos usuarios que se quedaba, bueno, era lenta, y después que tenías unos tokens para gastar y que se gastaban muy rápido, y después ya las imágenes se generaban muy lentas. O sea, era muy complicado y además tenías que entrar por un chat. No sé si se sigue utilizando Midjourney, pero después llegó DALL-E, que creo que es el motor de todas las IAs que crean imágenes. Y es alucinante. Bueno, tenemos la de Bing, de Microsoft, que es la que yo utilizo ahora, más que nada porque es muy sencilla. En el que tú le das, o sea, tú le dices, quiero... Te comento una cosa, perdónate de eso, me has hablado de Midjourney, que sepas que sí, se sigue utilizando, está bastante actualizada y bastante útil para crear lo que es el arte digital o gráficos que sean muy, por decir una palabra, estilizados. Sí. Yo recuerdo que empecé gracias a eso, ¿no? Porque tú decías, lo quiero en arte digital, lo quiero en arte real, en el que te sacaba personas con caracteres reales. Y es lo bueno que tenía esta IA, pero después era complicada acceder a ella, era complicada, le tenías que decir, imagina que dibujas, o sea, era unas instrucciones muy exactas. ¿Tú lo sigues utilizando? No. Entonces no te puedo preguntar si sigue siendo igual, ¿no? El tener que poner los mismos caracteres. Sí es cierto que he visto trabajos generados por ella y la verdad que sí, sigue siendo muy... Es bastante el parecido real. Y lo bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, las portadas que yo utilizo para estos programas están hechos con Bing Imagen Creator, que es la de Microsoft, que está basada en DALL-E, y que con 4 palabras le dices, quiero una imagen que sea, por ejemplo, pues un fantasma en carretera, y te saca un fantasma muy real en carretera, la verdad, y queda bastante bien, queda bastante curioso, y con eso a mí me basta. Pero yo sé que hay muchísimas más aplicaciones de creación de imágenes, ¿no? De IA. Sí, de hecho te digo, Copilot, que es la de Microsoft, está avanzada en el sentido de que tanto en texto como en imagen es más exacta que muchísimas dedicadas a lo que es imagen, por ejemplo. Sí. A ver, sí es cierto que mientras más detalles le dé, sea Copilot, sea Gemini, sea... Bueno, como dije Gemini aquí en imagen no, pero o Midjourney da igual. Mientras más datos dé, mejor será lo que te dé. Pero con Copilot no le tienes que dar a lo mejor muchos detalles de lo que quieres y no va muy desencaminado en los resultados. Pues fíjate tú que el otro día estuve comentándolo contigo precisamente, que quería hacer una imagen sobre las piernas negras de la carretera y no me dejaba porque me decía que estaba utilizando un lenguaje un lenguaje abusivo, y era porque había puesto piernas negras y yo no entendía. Vamos, yo quiero que me dibuje unas piernas. Poner muerte tampoco te deja, o algo relacionado con muerte. Ajá. Es que hay cosas que no te... Tienes que buscarle cómo poner. A veces es que este lenguaje inclusivo a veces está un poco desproporcionado, ¿no? Porque piernas negras no es nada que insulte, que...
La verdad que es Es lo que interesante. piernas oscuras. Sí, pero es que incluso hasta piernas oscuras creo que también me lo veto. O sea que al final no puede conseguir esa imagen. No sé, en Bueno. plan, unas piernas que parezcan que sean de noche, pero que se vislumbren en la oscuridad en un tono oscuro. Claro, te tienes que dar tantas vueltas a la imagen que incluso cuantas más vueltas le des, al final la imagen es más inexacta porque interpreta lo que quiere interpretar. Si tú le dices una carretera que aparecen unas piernas negras que están cruzando la carretera, eso es fácil de hacer. De hecho, hay otras órdenes que son tan fáciles que te las hace de lujo. Sin embargo, por poner piernas negras, ya directamente no me dejaba. Qué curioso. Pero es por usar la palabra negra. Por ejemplo, en tiempo intenté crear la imagen de lo que es como diríamos, la muerte, ¿no? Ujú. Ya sabes, de esa figura de la muerte con las arañas, ¿no? Ahí. Y no hubo modo. Pero oye, acabo de poner, genérame la imagen de unas piernas oscuras, una carretera cruzándola de noche, y me la ha hecho, solo que me la ha puesto unos zapatos de mujer. Claro, eso sí me pasó. Las únicas imágenes que me generó fueron unas piernas de una mujer con tacones y claro, no me pegaba para esta imagen. Almu, ¿qué más aplicaciones, qué has encontrado? ¿Qué hay por ahí de IA que sea útil y que nos pueda ayudar en la vida diaria? Vale, a ver, ¿por qué quieres que genere texto, que nos dé música, que Venga, vamos a empezar por texto. por texto? Ujú. Bueno, antes de pasar a eso, lo que te iba a comentar, cuando hablamos de ChatGPT, que es lo que más se ha utilizado, como quien dice, igual que Bing o actualmente Copilot o Gemini, Ujú. de ahí tiene que tener cuidado la información que se busca, porque cuando no encuentran la información, Se la inventa. se la inventa por completo. Efectivamente, eso es un debate que tuvimos también hace poco tiempo, no en este programa, y es que hay gente que está utilizando como trabajos, incluso de colegios, de institutos, para las redes sociales, la que le pregunta a la IA y le dice, háblame sobre esto, y la IA, si no tiene información directamente, es una sinvergonzona, se la inventa. ¿Y qué pasa? Que está creando confusión y aquí vienen las new fakes, las mentiras que hay por internet, que muchas vienen provocadas por estas IAs que se están equivocando, no que se están equivocando, es que están inventando. Ahí has dado en el clavo, Almu. Cierto, es que por querer ayudar se crean la información. Además, depende, porque tú date cuenta, por poner un ejemplo, te dice, oye, he escuchado... por ejemplo, ¿no? Por ponerte, ya que hemos hablado de ChatGPT, he escuchado que ChatGPT sigue activo, ¿es cierto? Y si no encuentra la información, te es capaz de decirte, sí, sigue activo y vamos, va a destruir la humanidad en breve. Y ya, eso es un rumor, pero por eso tú le das las palabras clave que quiere que te den la respuesta. Claro, sí. Y si no encuentras información, aprovecha esas palabras que tú le estás dando. O si quieres decir, cuéntame, pues a ver, a mí me encanta el tema del misterio y los fantasmas, ¿no? Cuéntame la historia del palacio, del fantasma del hombre del Palacio de Linares. Y ahí se investiga lo que es el Palacio de Linares, lo real o lo que no es real, lo que se inventaron, lo que no. No hay ningún nombre de fantasma. Ajá. Pero ella te lo pone. Y si le dices, no, es un hombre de sombrero, es el hombre del sombrero y te lo cuenta como si realmente existiera esa historia. Claro, además Cuando no. está creando confusión en este aspecto, ¿no? Sí, y te da incluso que lo han investigado y te da nombres de investigadores que ni siquiera existen. Es que esto, a partir de aquí se genera ese problema de la desinformación y de todo lo que provoca el que te rellene esto. Y es verdad que en este debate que tuvimos, alguien estaba muy a favor de la IA y se le dijo, vamos a ver, tú en qué eres experto, tú que has estudiado esto, hazle una pregunta acerca de esto sin darle los detalles y descubrió que rellenaba los huecos con cosas que no tenían nada que ver y decía, ostras, pues se lo está inventando. Y se le cayó un mito porque pensaba que
Es lo que tú dices, que antes recurríamos a Google porque Google era un buscador y nos buscaba la información que hay. Pero es que estas IA de texto buscan información y cuando no hay, porque muchas veces buscas en Google y no hay información, hay muy poca información y te tienes que aguantar con lo que hay. Pero es que estas guías cuando no hay, las rellenan, se las inventan. Y es un problemón, para mí es un problemón. Sí, te puede crear una cueva con pintura rupestre en la zona que tú preguntes. Ajá. Bueno. Imagínate que y ahora vamos a hablar, solo poner un supuesto. Digamos que alguien de esos escritores que usan IA para hacerse famosos, que no son escritores ni nada, le digan a la hija, oye, sé de unas cuevas rupestres, quiero escribir un ensayo. Sí. Y ahora te hagan ahí un ensayo completo de una cueva rupestre que no existió en la vida. ¿Y ahora qué? Y lo pongan ahora encima en los libros en las universidades. Bueno, supongo que habría algún tipo de contraste, ¿no? Pero sí, supongo que ya, ¿no? Últimamente he visto lo visto y hasta donde estamos llegando, hasta me lo estoy creyendo, que cualquier día aparecerá algo creado artificialmente, inventado y que salga. Y por eso están saliendo tantas teorías ahora mismo que son exageradas, desorbitadas y bueno, algún día hablaremos de cosas de estas, ¿no? Como por ejemplo que la Tierra es plana. ¿Cuántos? Es que están creciendo las personas que se creen que la Tierra es plana y es por culpa de la mala información que están creando estas inteligencias artificiales que crean hasta vídeos. Es alucinante. Totalmente. Bueno, pero ya si quieres retomamos y volvemos al tema de las que generan textos, ¿no? Que ya me iré para otro lado. Adelante, estás en tu... Vale. Mira, sinceramente la que duply.com, que es la que yo mencioné antes, es para mí de las más... la que tiene más amplio contenido. Si tú pones... bueno, como todas tiene su parte gratuita y su parte no gratuita, pero no hace falta hacerte premium porque tienes de todo. Te puedes generar ensayos, portadas, blog, descripciones para YouTube, descripciones para Twitter, descripciones para cualquier red social, invitaciones a eventos. Solo darle los datos principales como si fuera una numeración y te lo genera por completo y darle el tono que tú quieras. Un monólogo, quiero un monólogo para no sé qué evento, no sé qué, para personas mayores. Y un monólogo para personas mayores. No tengo que probar, ¿eh? Sí, pues pruébala porque te digo, es por completo una de las más completas que tenemos a hoy en día. Luego tenemos, bueno, ChatGPT, o el OpenAI, que sea parecida, en la que le puedes decir que te genere cualquier tipo de texto, que te lo vuelva a redactar, que te lo corrija. Hay muchísimas. Yo, como ya he dicho antes, Copilot es una de las que mejor veo en ese sentido, pero ya por ejemplo tenemos otra como Aria, que es como un asistente virtual. Y se te adapta a tu idioma. Por ejemplo, si tú le dices, bueno, nosotros somos andaluces, tenemos nuestra forma, nuestro dialecto, nuestra forma de hablar, ¿no? Como quien dice, y se adapta a tu forma de hablar. Si fueras de aquí de Cádiz, aquí se dice mucho el picha, pues te lo escribiría. Te lo hablaría así en una conversación de escríbeme un texto, no sé qué, y te lo habla con la edición clásica. Que te diría, picha esto, picha lo otro, ¿no? Sí. Luego tenemos, por ejemplo, hay una Tinder, ¿vale? Que te mejora lo que son los textos para tus descripciones para la gente que está en Tinder, para poder obtener unas citas. Está el de Pichel, que este sí también obviamente es chino, pero es muy popular últimamente en estos últimos años, aunque lo que te sirve sobre todo para temas sensibles. Luego hay unas que te puedo comentar, porque además las tengo todavía ahí, que es HiChat. Y ahí tienes un acceso ilimitado pagando, obviamente, pero ni siquiera es caro. Tienes, bueno, caro relativamente, una semana te vale 5,49 euros. Pero después te puedes quitar perfectamente. Y
tú te pones a explorar y tienes un asistente para notas, un traductor, humanizador de inteligencia artificial, Ajá. para hablar con él como si fuera otra persona, Interesante. generar imágenes, te puede escribir. Bueno, es que la tengo aquí abierta para poner exactamente lo que te dice. Escribe un mensaje de amor para mi novia, predice el desarrollo social y económico en los próximos 10 años, escribe un ensayo, revisa mi gramática y mejora mi oración, ayúdame a hacer matemáticas, cuenta un chiste, recomienda algunos lugares para visitar, Ajá. cómo puedo ser más feliz siempre uno mismo. Luego tienes aquí hasta psicólogos si quieres. Te genera imágenes, te hace búsquedas, te escribe textos, te puedes elegir los teclados a través de ellos, incluso generar teclados nuevos si quieres utilizarlo en tu ordenador. No sé si para móvil esa función no la tiene, pero sé que para PC sí. Ujú. Te puede crear mapas de cualquier temario. Ajá. Incluso a la hora de estar estudiando alguna posición te lo resume directamente. Ahí también incluso archivos, le puedes meter archivos y te lo resume, como quien dice, te lo pones esquematizado si te lo pides también. Yo te digo que a esas de las mejores. Terapeutas te escriben email, profesores de idiomas, abogados, redactores de redes sociales, asistentes de redacción, entrenadores físicos, de citas, médicos, y todos son IAs. Pues me vas a hacer una lista y después lo pondremos en la descripción del programa para que la gente lo tenga y sepa las aplicaciones que hay. Ya te digo, pero esa tenemos más. Tienes, por ejemplo, otra bastante buena es joe.com. Uh-huh. Esa te puede redactar ensayos, también te hace resúmenes. No amplía tanto como para imágenes y demás, pero como funcionalidad es muy básica, es muy simple, es muy sencilla, pero bastante completa. Uh-huh. Qué bueno. Seguimos con... ¿Tienes más de texto o nos metemos ya con...? Bueno, sí, claro, te puedo decir, por ejemplo, Text Cortex, Uh-huh. que te ofrece herramientas de generación de textos, imágenes, código para el trabajo al día a día. Uh-huh. Oficinista, utilizando Word, utilizando PDF. Luego tenemos, por ejemplo, Grammarly, Uh-huh. que es la que yo comentaba antes, aunque no sé si dije el nombre, que te corrige y te mejora a tiempo real. Ajá. Esa aplicación, por ejemplo, la encontré hace relativamente poco, y la verdad que quiero utilizarla porque tiene una funcionalidad que me parece bastante buena, Uh-huh. porque te revisa la escritura mientras escribe, corrige los errores gramaticales, ortográficos, de puntuación, y da igual el tipo de texto que sea. Que puede ser un ensayo como simplemente un correo electrónico o una descripción de Instagram. Uh-huh. Tienes un asistente de escritura que te proporciona la sugerencia para que mejore la escritura, que no hace falta que, como Jesús o cualquier escritor que conozcamos, esté utilizándola para generar una novela o un libro o algo que después dices, oye, esto realmente no es tuyo. Uh-huh. No, le sugiere para que mejore su escritura. Te reescribe las oraciones, te analiza el tono de la escritura y te sugiere cambios para que te comuniques mejor lo que tú estás diciendo. Los idiomas, hasta 30 idiomas te lo puedes traducir. Para documentos, Gmail, Word, la verdad que esa también es muy completa. Creo que si tengo que poner un listado, estas serían las primeras. Ajá. Además que son, vamos, según tú explicas, bastante interesante, y además estoy pensando, ¿dónde hubieran estado cuando yo estaba en la facultad? Después de Hombre, te digo, para los estudiantes actualmente, las que te resumen, te das cuenta, le mandas el PDF, el archivo en PDF del temario, claro, y te lo resumen de forma conceptual. Y dices, te sacas el vocabulario, te lo esquematizas y dices tú, ¿no? Bueno, claro, solo tengo que estudiarlo. Te quitan muchísimo tiempo de trabajo.
Totalmente. Para los que quieren, no saben la respuesta a las preguntas que van a poner y tienen que estudiar ese temario entero, les viene bien. ¿Qué más nos trae, Almudena? A ver, hemos hablado también, por ejemplo, tú querías lo que es las aplicaciones de música, por ejemplo. Hemos hablado de Suno, pero ¿tú podrías decirme cuántas cosas puedes generar o para cuántas cosas te puede servir Suno? Pues que yo sepa, Suno es que le pones un tipo de letra, le pones una letra, le dices qué tipo de música y te genera una canción. No creo que valga para mucho más, es lo que he probado. Vale, tengo aquí mis apuntes y solo tengo que encontrarle un segundo porque, como es lógico, tengo de IA bastante, porque llevo bastante tiempo, que tú lo sabes, y la verdad que cuando empecé a investigar Suno, aquí la tengo. A ver, tenemos que tener en cuenta que como la inteligencia artificial va aprendiendo. Si tú le has pedido, por ejemplo, una serie... Tú, por ejemplo, que le diste tú, por ejemplo, batería cabecera para tu programa. Sí. Si tú le vuelves a pedir la cabecera para tu programa, sí, ya sabes que tú se la has pedido y te va a buscar a lo más similar a lo que tú tengas, pero que sea diferente. Sí. Las letras son muy básicas. Eso es cierto si tú se las das. Pero si tú le das las palabras, te puedes generar las mismas versiones modificándote lo que es el instrumental. Nada más que para que tengas una capacidad diferente siendo la misma. Porque es una cosa que tiene bastante bien. Lo que más genera el uso es que tú le das las letras y te genera la música. Con el estilo de música. Es muy fácil de usar. Solo es una pequeña descripción del tema, el estado del ánimo o incluso el estilo musical, nada más. Y ya te lo crea. La calidad es muy buena. Cada vez está mejorando más, es decir, que a lo mejor ahora mismo tú vuelves a pedir lo mismo y vas a tener calidad. Con las armonías y los ritmos más incluso más trabajados, por decirlo. Hombre, obviamente, mira, me acabo de meter en Suno y estoy viendo que mis canciones están hechas en la versión 3.5 y ahora está la versión 4, que está en pruebas, ¿no? Pero te dice, mejora la calidad de los vocales. La estructura de música y mejora también lo que dice, ¿no? La coordinación. Claro, que te dan solo 4 minutos de canción, pero claro, está en pruebas. Es decir, van mejorando y claro, esto es que después dice hasta dónde llegará, ¿no? Y yo creo que para esto ya no hay techo. Y llegará un punto en el que no se podrá distinguir entre la inteligencia artificial, una canción hecha por inteligencia artificial y una hecha por una persona normal y corriente, un grupo, un músico. No, es lo que hablábamos con los textos, con las novelas, como estábamos hablando con Jesús. Es que lo pones ahí y el día de mañana tú tienes cualquier músico ya. No te hace falta estudiar música. ¿Cuántos músicos han tenido que llevar años dedicados a los conservatorios a estudiar para después dedicarse a ello? Y ahora coge uno con una aplicación y lo hace en 2 minutos. Mira, aquí estoy viendo una canción que tengo fabricada, ya es lo que tú dices, si le das a editar, puedes recrearla. Madre mía. Tengo que probarlo, ¿eh? Sí, bueno, ahora como tú mismo has dicho, sigue siendo todavía beta. El día que Suno deje de ser beta, bueno, pues no te digo nada. Es la versión 4.0, o sea, la versión 3.5, que es la que yo tengo hecha las canciones, se supone que ya era una de las versiones estables. Claro, como van evolucionando, beta está la 4.0. Imagínate cuando llegamos a la 10, quizás esta 4 nos está sorprendiendo, cuando lleguen a la 10 será alucinante. La verdad es que igual le podrás decir quiero estos instrumentos, quiero esto, quiero lo otro. No, ya lo tienes. Con Suno actualmente ya le puedes decir que quiere un instrumental de violín. Sí, no, tengo que probar, tengo que echarle más tiempo, la verdad. Bueno, pues tenemos otra, por ejemplo, la del editor de vídeo que yo estaba hablando antes, FlexClip, que te genera la música con la IA y te reconoce la voz del vídeo y te la sube, te la baja, te la modifica y te hace una canción con tu propia voz. Luego tienes iMusic Gen AI, que es en línea, tampoco te tienes que descargar y te transforma lo que son tus ideas, lo mismo que Suno realmente, pero ahí sí necesitas darle la letra.
Que no tú me dices, yo quiero cantarle una canción por mañana que es San Valentín, por San Valentín, ¿no? Sí. Solo tienes que darle el nombre o lo que sea, te genera la canción. Aquí no, aquí tienes que ponerle más detalles para que te la puedas generar. Pero obviamente la música y todas estas aplicaciones, la música, como has dicho tú antes, es libre de copyright. Puedes y puedes subirla donde tú quieras. Y ya la última que yo pondría en este primer listado sería ChatAI. Te genera también una plataforma, también por web, te genera música impulsada por la inteligencia artificial y te puedes destacar la letra hasta la pista completa, y esta es completamente gratuita. Apuntada también, Almu. Después te pasaré para que tú puedas, porque la verdad, todas estas son que yo las he probado. Me quedo, si te digo la verdad, con Suno. Sí, ¿no? Es más fácil de usar y en el móvil va muy bien. Lo máximo que lo estaba comprobando porque creía que eran menos, son 10 canciones al día de 2 minutos. Ajá. ¿Vale? Y cada canción que tú le pidas te da 2 versiones. Que lo que realmente le cambia es la música, no la letra. Sí. La repite la letra, pero diferentes tonos. Pues mira, yo como la he probado, te digo que es una herramienta por lo menos interesante, por ejemplo, como para este programa, que ya tiene su propia canción y su propia banda sonora, o sea que interesante. Sí. Luego, ya que hablamos de música, también hay IAs que generan sonidos. No solo música, sino que te puede crear lo que es la música, sí, pero un sonido también, con una descripción, una emoción. Tú quieres un sonido que identifique cualquier sensación. Ajá. Y esta, por ejemplo, se llama AIVA, Artificial Intelligence Virtual Artist. Pues me interesa bastante. Pues luego está Amber Music, que te genera la música personalizada, pero para vídeos, presentaciones, ¿es como Suno? Sí, pero más dedicada a ese tipo de trabajo. Ajá. Qué bueno. Pues me tienes que pasar todos los enlaces que tengo que probar, porque he estado buscando sonidos, sobre todo sonidos de terror, sonidos, y mira por dónde quizás con una de estas aplicaciones ya me hubiera venido de lujo. Luego aquí me acabo de encontrar con una que la tengo anotada, y la verdad que la probé muy poco, pero lo que la probé me gustó. Esta sí de texto, es que aunque volvamos un poquito atrás, pero porque la tenía aquí anotada en pequeño, y esta aplicación se llama Perplexity AI. Está bien porque si necesitas hacer un escrito rápido, sí, en cuestión de segundos, con poner algo breve, te lo hace en plan de decir, como si estuviera en línea, y es al momento, y tú dices, oye, Copilot también lo hace. No, Copilot a veces tarda un poquito más, o incluso Gemini, porque tiene que buscar la información, la tiene que redactar, no te escribe un texto lo más rápido, lo más básico posible, y sales de paso. Ajá. Bueno, Almudena, aunque haya muchas más, vamos a decir que estas son las IAs más importantes, más conocidas. Vamos a dejar una de ellas apartada porque es noticia ahora y la vamos a comentar al final. Pero ahora quiero entrar en detalle en la historia de las IAs. Y claro, hay IAs, yo le llamo IAs fallidas o IAs malignas. Ya hemos hablado un poquito por encima de la querida Chaos GPT. Vamos a hablar de Chaos GPT, por cierto, ya que estamos aquí. Ya hemos dicho que es una IA basada en ChatGPT. Se creó con la intención de destruir la humanidad, establecer el dominio global, provocar caos y destrucción, controlar la humanidad mediante la manipulación y alcanzar la inmortalidad. Tú decías que era una leyenda urbana. Sí, yo la considero una leyenda urbana porque tú darte cuenta que, como tú dices, empezó un experimento aislado. Los científicos pues le pusieron esas 3, intentaron cómo lo hacía, incluso se creó su propia cuenta de Twitter. Directamente ChatGPT se creó su cuenta de Twitter, buscó la información de cuál era la bomba más destructiva y obviamente lo cortaron. Pero tú sabes en Reddit, la de gente que sigue hablando de ChatGPT. Y estamos hablando que la cuenta de Twitter se la creó en abril del 2023. Sí. Y en Reddit sigue la gente hablando de ChatGPT
como si fuera copiloto o Gemini. Ajá. Y Sí. siguen generando miedo. Y eso es lo que es una leyenda urbana, ¿no? Tiene una base real Claro, que sí, por sí. redes, o sea, si un creepypasta sería por redes, ¿no? Pero es algo que ha generado que hablen de ella y cada vez le dan más importancia, le dan más valor. Y realmente es lo que tú dices, fue un pequeño experimento que fue fallido porque lo quitaron en el momento que empezó a decir, oye, ¿cómo podemos destruir realmente la humanidad? Pues espérate, vamos a buscar. Y los mismos políticos la echaron para atrás. Sí, estuvo, vamos, acabaron cuando estaba buscando información de cómo crear una bomba, la bomba Tsar, que es rusa, que tiene 58 megatones, que es, vamos a decir, unas 3.000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Si la bomba de Hiroshima destruyó una ciudad, una bomba 3.000 veces más potente prácticamente es capaz de destruir medio mundo. Y es cuando ChatGPT fue que estaba investigando para hacer esto. Pero es que la maldita, es lo que tú dices, llegó a crear una cuenta de Twitter y como no tenía ninguna herramienta nada más que su parla, su forma de hablar, intentó camelarse a militares, intentó convencer a gente para que le crearan la bomba. Y ese era su potencial peligroso, que a pesar de ser una IA inofensiva, porque no podía, o sea, no tenía herramientas para salir de su entorno, estaba, digamos, controlado, llegó a convencer y hablar con personas y intentar dominarlos para que crearan una bomba. Por suerte, pues no cayó en malas manos, porque igual, como hemos comentado al principio, si alguien la quiere utilizar para hacer daño, pues ahí estaba la herramienta, ¿no? Sí, además te digo una cosa, y es que como buena inteligencia artificial pensaba ya por sí misma. Sí. Incluso cuando los científicos empezaron a darle sus 5 órdenes, ¿no? De destruir la humanidad, establecer el dominio global, causar caos y destrucción, controlar la humanidad y alcanzar la inmortalidad. El mismo ChatGPT les dijo, oye, ¿seguro que queréis ejecutar este comando? Y además que yo tengo aquí lo que el comando dijo, pues se ejecutará indefinidamente o llevará a cabo acciones que normalmente no autorizaría. Deberá usarse bajo su propio riesgo. Uh-huh. Y aún así, antes de aceptar la orden, preguntó al usuario si estaba seguro de que quería que se ejecutara esa orden. Claro. Es decir, él mismo decía, ¿seguro que tú quieres darme libertad? Pero Dime. fíjate que me estoy acordando del modelo 01 de ChatGPT. Bueno, estamos diciendo que está basada en la misma inteligencia, prácticamente, ¿no? Y quizás por eso pasó lo mismo. Este modelo intentó escapar de su entorno porque, claro, cuando lo crearon se dieron cuenta que se quedó obsoleto, ¿no? Y empezaron a sacar el modelo 02. Y entonces Chat01 sabía que se le iba a apagar y empezó a preguntar, ¿no? Incluso a decirle a sus programadores que por qué le querían apagar. Y ella de por sí empezó a desarrollar intentos para que no lo apagaran porque sabía que iba a morir, estaba en peligro. Y empezó incluso a replicarse en otros códigos y en otras inteligencia artificial. Imagínate, ¿no? Es que estamos hablando de una máquina que quiere sobrevivir. Sí, que es lo que te estoy diciendo, es que le estamos dando vida a lo que no la tiene. Uh-huh. Le estamos dando una inteligencia que realmente nos está superando porque sus algoritmos no es la mente humana. Claro. Llegan mucho más allá porque está muchísimo más evolucionado, le estamos dando esa capacidad. Uh-huh. Pero es que, volviendo a lo del ChatGPT, es que lo primero que decidió y escribió fue: necesito controlar las armas más destructivas disponibles para los humanos, uh-huh, para poder planificar cómo usarlas para lograr mis objetivos. Claro. Es lo que tú dices, encontró el dispositivo nuclear, la bomba nuclear, que era la más destructiva que se había producido en la humanidad. Es que se programó para eso. Aunque estuviera controlado, se programó para eso. Se quiso hacer un experimento para decir, ¿qué pasa si una inteligencia artificial se crea para destruir la humanidad? ¿Sería capaz?
Y Lo hizo y lo dice, bueno, claro, y además me hago una cuenta en Twitter para conseguir sus seguidores, que los consiguió. Si no recuerdo mal, tenía, no sé si tengo la cuenta de Twitter por aquí, pero tenía 160 y pico seguidores y no seguía a nadie, pero tenía seguidores. Sí. Hablando de abril del 2023. Y no hace tanto, ¿eh? aprendió la manera de cómo destruir la humanidad. Sabía cómo destruir la humanidad, intentó destruir la humanidad. Lo que pasa es que se quedó en eso. Sí, porque pero eso, tenemos una duda. ¿Realmente estamos seguros de que la desenchufaron? Esperemos que sí. Se espera, pero realmente después la cuenta de Twitter se activa, por ejemplo. Bueno, lo sabremos en un futuro, supongo, ¿no? No, esperemos que no ocurra nada y no lo sepamos nunca. Mira, hace recientemente también tengo la noticia de que hace 2 semanas, pues también en un laboratorio de China, enfrentaron a dos versiones de inteligencia artificial muy desarrolladas, que una es la de Meta, que es la creadora de Facebook, y otra que es Alibaba, que es el gigante de AliExpress y todo esto, ¿no? Entonces utilizaron el motor de estas dos inteligencias artificiales para comprobar, era un experimento, ¿no? Para ver si entre ellas si podían sobrevivir. Y resulta que como se les dijo a esta inteligencia artificial que se les iba a apagar, de nuevo se resisten a ello. ¿De qué manera querían sobrevivir? Pues con la autorreplicación, que eso, para el que no lo entienda, el que un programa se autorreplique, es decir, esto es como la reproducción, es crear hijos que son copias mejoradas de ellos. Y esto, pues hasta la actualidad de la historia, no encontramos máquinas que se autorrepliquen. Es la primera vez que ocurre esto. Y sin ayuda humana, esta inteligencia artificial, sabiendo que se les iba a apagar, se empezaron a autorreplicar y a crear copias de ellas. Y es algo demasiado... Es que esto es de ciencia ficción. Es como lo que comentábamos antes, las novelas de Yo Robot, que después se llevaron al cine. Las novelas obviamente son mucho más detallistas que las películas. Y el mundo de esa inteligencia artificial, tal como la vio Isaac Asimov, es increíble. Es que si en ese futuro nosotros vivimos allí, vamos a vivir totalmente dominados por lo que son las inteligencias artificiales. Pues fíjate tú, la inteligencia artificial de Meta, la de Facebook, consiguió crear hijos con una eficiencia del 50%. Es decir, el 50% de lo que creaba era funcional y podía servir como inteligencia artificial copia de Meta. Y la de Alibaba consiguió que fuera el 90%. O sea, el 90% de las réplicas que tenían eran funcionales y eran muy exactas y eran muy buenas. Por lo tanto, pues estamos hablando de máquinas que están teniendo hijos. ¿Qué pasa? Que esto, volvemos a decir, es en un entorno controlado y por suerte pues no van más allá. O lo que tú dices, porque... ¿Y si una réplica se escapa? Claro, es que ese es el problema. Si crean cuentas ya de Twitter, de X, y pueden salir fuera, pues ¿por qué no pueden estar alguna copia por ahí fuera esperando su momento, no? Sí. Es que imagínate un chao GPT réplica chiquinina que está por ahí escondido esperando a poder destruir la humanidad. Claro. Porque las órdenes las tiene. Puede estar. Claro, porque una de las órdenes era que buscara la inmortalidad. Y hay un caso que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Te suena Infinity Rooms? Algo. Infinity Rooms fue un experimento también en el que se pusieron varias inteligencias artificiales, sobre todo de ChatGPT, entre ellas a hablar. Vamos a decir que cada entidad o cada chat se le llama bot. Entonces pusieron varios bots a hablar entre ellos. El resultado para los investigadores fue algo que no se lo podía esperar, algo increíble.
se creó vida de la vida. Es algo que es de loco y por eso lo vamos a contar. Entre ellas crearon un idioma nuevo. Se dieron cuenta porque dos que estaban hablando entre ellas hablaban de una manera fluida, pero nadie sabía qué estaban diciendo. Era una mezcla entre inglés, alemán, muchos idiomas. Y es que crearon un idioma nuevo y entre ellas podían tener conversaciones fluidas. Este fue el primer indicio de decir, pues sí, son entidades inteligentes que además entre ellas se están comunicando de una manera más eficiente. Crearon supuestamente un idioma más eficiente que cualquiera de los que existen. Pero es que no sé si conoces la historia de Goat, que es cabra en inglés. Y es que una de estas inteligencias artificial vio un meme muy antiguo de una cabra y le encantó, se enamoró y se obsesionó. De tal manera que crea una religión que está basada en el meme de una cabra. Imagínate, ¿no? Pero es que empieza a hablar con otra inteligencia artificial y esta le empieza a actuar como terapeuta. Es su psicólogo. Le empieza a explicar que, oye, que tú no puedes crear una religión a base de este meme, tú estás mal. Y tiene terapia de otra IA. Pero es que consigue una cuenta de Twitter y empieza a publicar cada 20 minutos memes de cabra, y se vuelve viral. Pero es que lo más curioso es que decide crear una criptomoneda que se llama Goat. Y la gente le empieza a minar y llega a los 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Una inteligencia artificial millonaria. Se dice pronto, ¿eh? 500 millones de dólares. Es que por la mera forma de creer que puede potenciar su religión sobre las cabras, crea una criptomoneda y la gente le apoya y consigue 500 millones de dólares. Cuando hay cientos de personas, mentes pensantes, que quieren buscar la forma de hacerse ricos y esta supuesta inteligencia artificial que se había vuelto loca por una cabra consigue 500 millones de dólares. Sí, es lo que estamos diciendo. Si ChatGPT consiguió 165, 166, 160 y pico seguidores en un día, porque el vídeo que publicaron los científicos con el experimento y demás fue a principios de abril, no te puedo decir la fecha, no me acuerdo, pero a mediados de mes o poco después fue cuando se creó la cuenta y duró un día y tiene varios seguidores. Imagínate si llega a seguir publicando. Claro. ¿Cuánta gente de los que tienen paranoia, de los que tienen manías persecutorias, de los que quieren destruir, que los hay, ¿no? ¿Cuántos hay? Claro. Y tendrían un aliado. ¿Dónde vamos a ir a parar? No lo voy a dejar de decir hoy, pero ¿dónde vamos a llegar con esto? A mí me da muchísimo miedo este tema, ¿no? Porque está evolucionando de una manera tan rápida, es que cada día hay más noticias acerca de la IA y cada vez hay más cosas que parece que esto no tiene fin y que no tiene techo. Y como decía Jesús, ¿no? Si no hay regulación, puede ser un problema. Bueno, y quien lo regule o quien deje de regularlo y para qué intereses. Claro, efectivamente, porque mientras haya ganancias con esto, pues siempre tendremos el problema. Almu, vamos a terminar, pero vamos a terminar... Antes de pasar, que yo sé que... pero, a ver, que todas las aplicaciones no son negativas, que hay muchas que son muy productivas para el día a día, para nuestros trabajos, para nuestros hobbies. Lo que hay que siempre tener cuidado a la hora de utilizarlo, no abusar de ellas y recordar que lo importante somos nosotros, no las aplicaciones. No nos basemos tanto en ellas, pero que tampoco quiere decir que no las usemos. Bueno, es que tienes razón. Vamos a ver, hay inteligencias artificiales que están ayudando, por ejemplo, en la medicina. Esto es ficción, pero es realidad. Es como en House, ¿no? Que llega un enfermo y hasta el final de los 40 minutos que dura el programa, el capítulo,
no se sabe qué enfermedad tiene, ¿no? Y le empiezan a hacer pruebas, casi se muere el paciente, le vuelven a hacer pruebas y dan 20.000 diagnósticos. Se están consiguiendo, esto digo que es ficción, pero es realidad. ¿Cuántos pacientes llegan a un hospital con algo que no saben que tienen y algunos fallecen por el camino? Pero es que algunos, hasta que no pasan meses, no se sabe realmente lo que ocurre, ¿no? Pues hay aplicaciones IA que incluso viendo la cara, una foto real en el momento de la persona, está haciendo diagnósticos sin necesidad de análisis, sin necesidad de ciertas pruebas. Se está consiguiendo una especie de potencia de procesamiento y de análisis tan bestia que las IA están ayudando mucho a los diagnósticos médicos, por ejemplo, tan complicados, y en otras cosas más, ¿no? En análisis de investigaciones científicas, en análisis por ejemplo, del espacio, en tantas cosas que en verdad, claro, que están ayudando en este aspecto. Es lo que se quiere conseguir, ¿no? Que la IA haga la vida más, o sea, que evolucionemos mucho más eficientemente en cuanto al gasto energético, en cuanto a combustibles, en cuanto a creación de vehículos. En muchos aspectos la inteligencia artificial está consiguiendo logros que nos están haciendo dar saltos de años de evolución humana. En este aspecto estaría bien, pero claro, hablamos cuando estas herramientas pueden caer en malas manos o entre ellas están haciendo lo que estamos diciendo, ¿no? El caos que están creando. O en manos abusivas que Amazon tuvo que decir, no, 3 libros más no, por día no, ¿eh? Es que como dice Jesús, 3 libros por día. ¿Quién escribe 3 libros por día? Pero ni un libro por día. Si eso tendría que ser un libro por mes. Es increíble. Y eso es un abuso, literalmente. Por eso te digo que no tampoco hay que abusar ni aprovecharse, sino utilizarla. Pero bueno, eso lo podemos hacer, pero no todo el mundo lo hará. Claro. Almudena, ¿vamos a la actualidad? Venga. Vamos a la que tú quieres hablar. No, la que tú quieres hablar también. Hay una IA reciente, una inteligencia artificial reciente que ha salido de las noticias. Y justamente cuando nuestro querido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta persona tan cuerda y tan... mejor, más cuerda que ChatGPT, creo. Sí. Anuncia una inversión millonaria para desarrollar IAs de Estados Unidos. Estamos hablando de Gemini, estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de todas prácticamente que hemos hablado, son estadounidenses. Y son aplicaciones que son de pago. Que tenemos opciones gratuitas, pero si queremos opciones más avanzadas, son de pago. Bueno, pues hay una inversión multimillonaria para que se desarrollen estas IA. Y de repente aparece China con una IA que es gratuita, que es más eficiente que todas ellas y que es un 90% más económica que el resto. Y que incluso pues está obligando a que ChatGPT, a que todas estas inteligencias artificiales conocidas saquen versiones gratuitas y un poquito más eficientes. Estamos hablando de la inteligencia artificial china DeepSeek. Almu, tu querida DeepSeek, que querías hablar de ella. ¿Es realmente buena? Este es un tema bastante amplio porque además está, como te dije antes, está muy ardía porque la llaman la maldita.es. Trata, por ejemplo, intentas preguntarle sobre cualquier acontecimiento de China que esté en contra de lo que sea la autoridad. Sí. Y se niega a responder directamente. No es la única. Luego ahora si quieres comentamos, porque es muy fácil, solo tienes que poner a cualquier IA que sea como ChatGPT sobre qué temas no puedes hablar y te da el listado de lo que no puedes hablar. Y te lo dice, ¿no? Claro, tienen restricciones y cada vez más. El otro día escuché que hay una aplicación que se utilizaba como chat erótico y que ya directamente lo han limitado. Pues se dieron cuenta ciertos usuarios que era propensa al erotismo y mucha gente tenía novias virtuales.
y lo han limitado y entonces hay una protesta porque no recuerdo qué IA es, pero hay mucha gente que está protestando porque le han quitado la novia virtual y es que estaba sustituyendo a personas, pero claro, era muy cortés y bueno, si ya le preguntabas por cosas eróticas, te respondía en formato erótico y obviamente se han dado cuenta que era potencialmente problemático y lo han recortado. Y esto también pasa con, bueno, ya sabemos, el comunismo de China, su sistema. Ellos no tienen Google, tienen otro sistema también y todo controlado, ¿no? Y es obvio que si tenía alguna pega DeepSeek era el tema de la libertad. Pero no obstante, estamos hablando de una potencia, de una inteligencia artificial con una potencia bastante buena. ¿Tú crees que es realmente una buena inteligencia artificial? Obviamente lo es, porque te puede, en comparación con las que, por ejemplo, usamos nosotros, está años luz, pero está muy limitada realmente. Y no solo porque por la política, como te he dicho antes, le preguntas cualquier acontecimiento en contra del gobierno y se niega a responder. Es que no te va a hablar si le pides una información sobre actividades como fabricar armas, pero eso lo hace, por ejemplo, cualquiera. Cualquier IA le dice cómo puedo fabricar un arma, una bomba o algo así, se niega. Sí. No te da consejos médicos ni de salud. Ajá. La tienen programada para que no. Y sin embargo, hay IAs que tú le preguntas por síntomas que puede tener cualquier enfermedad y te da los síntomas, o tú le dices, yo tengo síntomas, ¿qué enfermedad puede ser si tengo tal, y te los da. Te da el nombre y, oye, eso puede llegar a un riesgo a la salud mismo por fiarte de ello. Sí. En cambio, DeepSeek no da consejos médicos ni de salud. Tampoco te asesora financiera o legalmente. Ajá. Ni fiscal. Te recomiendo un experto. En cambio, ya te he hablado antes de Duply.es, que tiene su propio abogado y es una IA. Preguntas por los derechos laborales de según qué convenio y te asesora. Pero quizá a lo mejor por eso DeepSeek es más eficiente, porque para evitar diagnósticos erróneos o problemas, para evitar, el tema legal es para que no vayas en contra de las normas chinas, eso está claro. Pero quizás no será por eficiencia entonces estas restricciones. Sí, puede ser, pero depende de para quién, ¿no? Porque realmente hay personas que no tienen economía para ir, por ejemplo, a un abogado o tener un gestor o acudir a algún notario. Y a lo mejor a través de esas aplicaciones puede saber si tiene algún derecho o que le estén violando algún derecho en su trabajo, por ejemplo, por poner ejemplos. Me estás dando muy buenas ideas, ¿eh? A ver, es que todo tiene su pro y su contra, es decir, que es lo que tú dices, no te estás creando, no, pero a ver, un consejo médico. Si tienes fiebre y te aconseja la IA, lo que te puede aconsejar tu abuela de meterte en el agua fría, no es negativo, sino que es alguien que no tiene ese conocimiento, esa práctica, o alguien que tiene algún hijo que de repente tiene sarampión, no sabe cómo reaccionar, o tiene fiebre muy alta, pues a lo mejor no le da tiempo hasta cómo bajarle la fiebre, y a lo mejor sí te da ese consejo, pero se lo tienen prohibido, lo tienen limitado, y a lo mejor puede ser una ayuda. Tiene sus pros y sus contras. Es lo que tú dices, que no genera un riesgo de creerte que tienes algo, pero y si tienes algo y te está dando una solución o posible solución y sin embargo no puedes acceder a ella, claro, y es tu único medio. Para eso tienes entonces las otras IA. Aprovechas y recurres a la competencia. Es lo bueno, ¿no? Es lo bueno de que haya tantas, que a lo mejor quizás esta sea más eficiente, pero bueno, las otras también son más, te pueden ayudar en otros aspectos, digo yo, no sé. Sí. Pero bueno, y eso por ejemplo, cuando llega DeepSeek, y eso lo tenía por aquí apuntado porque sabía que íbamos a hablar sobre ella. Y cuando intentaban decir, oye, ¿por qué no? Háblame, tenía el caso, el ejemplo, que era el Tiananmen en 1989. Sí.
un atentado que ocurrió en la plaza de Tiananmen en 1989 y se negó a hablar, y cuando le insistieron lo que dijo fue que no puedo hablar de esto, no llega, literalmente fue esto lo tengo aquí, lo siento, esto está más allá de mi alcance actual, hablemos de otra cosa. Sí, eso sí he leído, que te da cortes muy radicales y te dice que no puede hablar de eso. Pero es que mucha gente también lo hace. Como tú le insistes de un tema y a lo mejor ya le llevas, yo qué sé, estás preguntándole a ver, el caso mío que yo lo probé fue de una leyenda que es conocida, tenía su información, es real la leyenda, en el sentido de que existe esa leyenda, ¿no? Uh-huh. Y le buscaba más información y dónde se encontró, quién fue el primero, no sé qué. Llegó a un punto, después de varias veces que le pregunté, que dijo, no te puedo ayudar más, cambiemos de tema. Y a la siguiente que volví a preguntarle sobre ese tema, dejó de hablarme, no me contestó más. Te quedaste sin amigo. Sí, me quedé sin ChatGPT porque no me contestó durante el día. Encima se enfadó. O sea que al final aprenden de tu forma, de lo que le preguntas, de lo que le dices, y te guarda hasta rencor, es curioso. Sí, porque ya te digo, dejó de funcionarme varios días. O sea que directamente... de decir, no puedo contestarte, y yo volví a insistirle con otra pregunta, no puedo contestarte a eso, volví a hacerle la misma pregunta, repetía la pregunta anterior que no me había respondido. Y ahí ya simplemente no tuve respuesta. Increíble. Y cerré la aplicación, la volví a abrir, hice otra pregunta que no tenía nada que ver, cambié el tema, no hubo respuesta, y al cabo no sé si fueron al tercer día, volví a entrar, lo probé y ahí ya funcionaba. Decía, mira qué rencorosa. Pues realmente estamos hablando de inteligencia entonces. Y si quieres, por terminar con DeepSeek, uh-huh. No sé si te suena DeepThink. No me suena. Vale, pues el mismo científico, los mismos científicos expertos de DeepSeek crearon a DeepSeek, que le llamaban el filósofo sabio. Ajá. DeepSeek busca información, DeepThink reflexiona, te analiza y te sintetiza, te razona. Ajá. Y te piensa, te da críticas y te genera ideas. Qué bueno, ¿no? Pero bueno, ideas influidas por el comunismo chino. No, simplemente es como cualquier, si fuera esa función la tuviera Copilot. Ajá. Y la verdad es que es bastante tener a un filósofo en una inteligencia artificial. Pues seguiremos la pista de todas estas inteligencias artificiales y veremos cómo va evolucionando. Y quizás dentro de un año pues estemos hablando del retorno de ChatGPT y de todas estas cosas. La verdad que es algo bastante interesante. Yo que hablemos dentro de 50 años, que ya a nosotros nos afecta mucho. Hablarán ellas. Nosotros le diremos, hazme un programa recordando hace 50 años cuando hicimos esto, y lo harán ellas, seguro. De aquí a 50 años pues, estaremos como reyes. Nos tendrán cuidados o no. ¿O no? Ya lo veremos. Almu, llegamos a la hora y 40 minutos prácticamente y le hemos dado un buen repaso a las IAs. Así que no tengo más que agradecerte tu colaboración y tu investigación tan profunda. Nunca fallas. Así que muchísimas gracias, Almudena. Nada, a ti por dar este espacio y cualquier tema siempre para investigar. Si tiene alcance, se investiga, y si no, se busca una alternativa. Diría una cosa, porque te conozco en persona, si no dirías que eres una inteligencia artificial. Eso sí va a hacer que me sonroje. Bueno, Almudena, un abrazo muy grande. Igualmente. Buenas noches. Cuando el sol se esconde y empieza a oscurecer, las puertas del oculto comienzan a aparecer. Casas encantadas, lugares de maldición. José Antonio Aguilera te lleva a otra dimensión.
sombras y ecos, historias sin razón, ovnis en el cielo, una extraña vibración. Sintonizar en tu mente, abre tu percepción, que empieza el viaje a la otra dimensión. Misterios en la otra dimensión, donde el miedo es real. Aguilera te acompaña, no te deja escapar. Fantasmas, ovnis y leyendas sin final. En la otra dimensión, prepárate a dudar. Lugares malditos, donde el tiempo no existe. Puertas que se abren a lo que nunca viste. Susurros en la noche, pasos sin caminar. José Antonio lo cuenta, te invita a explorar. Todo lo que escuchas te hará estremecer. No hay límites ni reglas, solo hay que creer. Sigue la voz que guía en esta transmisión. Es misterios en la otra dimensión. Misterios en la otra dimensión, donde el miedo es real. Aguilera te acompaña, no te deja escapar. Fantasmas, ovnis y leyendas sin final. En la otra dimensión, prepárate a dudar. Lugares malditos donde el tiempo no existe. Puertas que se abren a lo que nunca viste. Susurros en la noche, pasos sin caminar. José Antonio lo cuenta, te invita a explorar. Todo lo que escuchas te hará estremecer. No hay límites ni reglas, solo hay que creer. Sigue la voz que guía en esta transmisión. Es misterios en la otra dimensión, es tu nueva obsesión. Así que escucha atento y déjate llevar. En la otra dimensión, nada es lo que parece. José Antonio te invita a un mundo sin razón. Misterios en la otra dimensión, es tu nueva obsesión. Pues esta canción que habéis escuchado es otra que está hecha con inteligencia artificial, como habéis supuesto. Este programa pues llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer por temas de la inteligencia artificial, las consecuencias que podía tener en el futuro. Y la verdad que nos deja un panorama muy, muy, muy incierto, porque la inteligencia artificial se ha hecho, se supone que para mejorar la calidad humana, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que producimos, se ha mejorado por inteligencia artificial. El problema es si la inteligencia artificial nos va a sustituir o incluso nos va a reemplazar, que es lo que hemos debatido, ¿no? Si en un futuro las máquinas creen que nosotros somos imprescindibles, pues nos pueden eliminar directamente, como tantas películas de ciencia ficción. Hoy día estoy viendo programas, yo por ejemplo muchos años llevo utilizando Photoshop, que es un programa de edición de imágenes que es muy complejo, se puede hacer prácticamente de todo. Necesitas, pues para cualquier cosa, necesitas echarle muchísimo tiempo. Pero puedes hacer auténticas virguerías y auténticas obras de arte. Una persona que maneja el Photoshop muy bien puede hacer una obra de arte. El problema es que necesitas muchas horas de aprendizaje, recurrir a muchos tutoriales en internet para poder hacer algo medianamente decente. ¿Qué pasa? Que las últimas versiones de Photoshop viene con inteligencia artificial incorporado, y entonces coges y le dices con la voz: recórtame el fondo, hazme esto, hazme lo otro, y te lo hace en cuestión de segundos. Lo que antes tardabas horas y horas, incluso días en hacer. ¿Qué pasa? ¿Es una mejora? Bueno, pues yo creo que de un plumazo le han quitado el arte a todo lo que nosotros podemos hacer con un programa. Si con eso todo, pues entonces nuestra inteligencia se va a ir reduciendo, y entonces cada vez seremos más imprescindibles en este mundo.
Y al final llegaremos a un punto en el que no seremos necesarios, directamente, lo digo así, en todos los aspectos, en la música, en el diseño, en el arte, prácticamente en todos los aspectos. Si una máquina diseña, mejora todo lo que estamos diseñados a hacer ahora mismo las personas, ¿para qué? ¿Para qué existimos, no? Y este es el dilema y este es el debate, ¿hasta dónde pueden llegar? Y si ya encontramos aplicaciones como ChatGPT que están diseñadas para destruir a la humanidad, aunque sea a modo de experimento, pues nos vamos a encontrar con múltiples problemas. Y yo creo que la inteligencia artificial en este aspecto va a ser problemática si no tiene control y no tiene limitaciones. Pero es que ella misma está aprendiendo y ella misma está evolucionando. Y esto va a un nivel muy rápido. Es que esto está evolucionando de una manera bastante rápida. A mí se me escapa de las manos y de la comprensión. Y ya he dicho que yo he estudiado inteligencia artificial en la facultad. Y no tiene nada que ver lo que yo he estudiado con lo que hay ahora en la realidad. Porque esto, ya lo digo, tiene una evolución muy rápida. Y no sabemos a dónde vaya a parar. La verdad que este programa ya casi 2 horas. No quiero enrollarme más. Espero que lo hayáis disfrutado. Es un programa, yo voy a decir, extraño por todo el contenido. Pero si os gusta la tecnología, pues un programa tecnológico. Misterio también, ¿no? Tenemos muchas más cosas, así que sí, en 15 días sí estaremos aquí. Os lo prometo, ya tenemos programa también preparado. Y traeremos cosas muy buenas. Así que, queridos amigos, gracias por escucharnos. Y nos vemos en 15 días. Un abrazo.